¿Sí me escucha, ingeniero? Escuchan. No, bueno, tu voz sí, pero compartida todavía no. Ahí recién. Listo, listo, ahí sí. Buenos días, ingeniero. Nuestro tema es clasificación, información reservada e información confidencial. La clasificación. ¿Qué es la información reservada? La información, la información clasificada como reservada es aquella que encuentra temporalmente fuera del acceso público y debido al daño que se divulga y causaría a un asunto de interés público o seguridad nacional. De conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se considera información reservada a aquella que puede comprender la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Disculpe, estoy mal de la garganta. Aquella que puede menoscabar con la conducción de los negocios y relaciones internacionales. Es aquella que se entrega al Estado y presenta un carácter o aquel confidencialidad para otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de la humanidad de conformidad con el derecho internacional. La que puede poner en riesgo de la vida, seguridad o salud de una forma física es aquella que obstruye las actividades de verificación, inspección o auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecta a la redacción de contribuciones. La que puede obstruir la prevención o persecución de los delitos, que es la información confidencial. De conformidad en la fracción 2 del artículo 6 de la Constitución, la información relativa a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos, excepciones que fijen las leyes. La información clasificada como confidencial se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales. La protección a los datos personales no es solo limitación al derecho de acceso a la información, sino se trata de otro derecho humano que se debe garantizar. Asimismo, se considera como información confidencial los secretos bancarios, fiduciario, industrial o comercial, fiscal, bursa- burs- bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares sujetos de derecho internacional o sujetos obligados siempre y cuando no se encuentren di- involucrado el ejercicio de recursos públicos. Algunas consideraciones privadas en la clasificación. Uno, en la interpretación del derecho de la información debe aplicarse al principio de la máxima divulgación. 2, en el caso de duda, debe aclararse a la defensa y a favor del derecho a la información. La pública de la información es un principio obligatorio, sin embargo, solo en ciertos casos definidos con excepciones y los sujetos obligados podrán clasificarla como reservada o confidencial. Clasificación de la información. Es el proceso mediante la cual el sujeto obligado determina que la información en su poder autorizar algunos de los supuestos de reservada o confidencial. Responsables de clasificar la información. Uno, los titulares de las áreas de los sujetos obligados en el artículo 121 de la LTAI PQROO, en el capítulo 1 y 2
lineamientos generales en la materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. El área deberá remitir a la solicitud, así como un escrito en la que funden el motivo de la clasificación al CT, Comité de Transferencia. En el fundamento del artículo 62 de la fracción 2 y artículo 122. La fracción de lineamientos generales para integración, organización y fundamentos de los comités de transferencia de los sujetos obligados de la LTAIP UROO. Confirma medición o revoca la clasificación de la información. Tendrá acceso a la información que esté en poder del área, la cual haya clasificado de la clasificación. Un momentito que está pasando el carro. Tendrá acceso a la información que esté en poder del área cual haya solicitado la clasificación. La resolución acuerdo será notificado al interesado de la conformidad al artículo 159 de la ley estatal. Momentos en la que se clasifica la información. 1. Se recibe una solicitud de acceso a la información. 2. Se determina mediante resolución autoridad incompetente. 3. Se generan versiones públicas por dar cumplimientos a las obligaciones de transferencia previstas en la LTAIP-UR. O modalidades de la información clasificada. Natur- naturaleza pública está sujeta a la temporalidad. Naturaleza privada no está sujeta a la temporalidad. Forma en la que se clasifica cada área al momento que de clasificar la información deberá fundar y motivar de manera clara las razones por las que la información tiene dicho carácter. Algunas consideraciones para la clasificación. 1. En el caso en el que se niegue el acceso a la información por actualizarse algunos de los supuestos de la clasificación, en el comité de transparencia deberán confirmar y modificar o revocar la decisión. Los SO deberán aplicarse de manera respectiva y limitada a las excepciones al derecho de la información y deberán justificar todas las negativas de acceso a la información. Algunas consideraciones para la clasificación. Las versiones públicas siempre requerirán la aprobación de la ICT y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y motivados en las partes que han sido testados a la versión pública. La anterior se llevará a cabo de la siguiente manera. Contenido de documentos clasificados parcial o totalmente. Como puede ver en la imagen, los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevarse una leyenda que indique la palabra reservada o confidencial, las partes o secciones reservadas o confidenciales en su caso, el fundamento legal, el, el preído de reserva, la, la rubricaria del titular del área, la fecha de la sesión del comité de transferencia en donde se confirma la clasificación en su caso, el nombre del área. Deberán elaborarse una versión pública. Como pueden ver, aquí hay un pequeño ejemplo de las diferencias de la información de la reserva confidencial. 1. La información reservada. Material que debe protegerse para el buen funcionamiento del Estado. Información confidencial. Protegerse directamente al derecho a la vida privada. Cuestiones de intereses a la sociedad en general. Se trata de información entregada para los particulares del Estado. Los titulares son titulares y dueños de la información por la que tiene derecho a decidir sobre su destino y difusión. La reserva es
oponible frente a la cualquier particular. La cuestión es absoluta. La de reservada es necesaria temporal. La reserva, la confidencial, es oponible a todos menos el titular de la información. Existe una persona a quien el Estado está obligado a entregar la información. La reservada pertenece con este carácter de manera indefinida. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Bueno, otro de los ejemplos que podemos ver es el nombre de área que viene a dar lo que es versión pública. El documento a partir del que se otorga el acceso a la información en el que se testan partes o sesiones clasificadas indican el contenido de estas de manera general. Fundado y motivando la reserva de confidencialidad a través de la resolución para tal efecto emite el CT. No se omitirá la relativa a las obligaciones de transparencia, el nombre de los servidores públicos en los documentos y sus firmas autógrafas cuando sean utilizadas en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. La información de documentos la información de documentos, decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades de actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño del mismo. Los sujetos obligados garantizan que los sistemas o medios empleados para eliminar la información sean las versiones públicas, no permitan la recuperación o visualización de la misma. La información reservada. La información clasificada como reservada. Punto número 1. Comprende la seguridad pública y cuente con el propósito guinuido del efecto demostrable. Menoscabe, entorpece u obstaculice la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Número 3. Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de la persona física. Punto número 4. Obstruye la actividad de verificación, inspección y autoridad relativa al cumplimiento de las leyes o afecten la recaudación de contribuyentes. Punto número 5. Obstruya la prevención o persecución de los delitos. Contengan opciones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso liberativo de los servidores públicos hasta el tanto no sea adoptado las decisiones definitivas, la cual debería estar documentada.
Punto número 7. Obstruye los procedimientos para fincar responsabilidades de los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Punto número 8. Afecta los derechos del debido proceso. Número 9. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos según la forma de juicio, en tanto no haya causado estado, donde no haya causado estado, perdón. El número 10. Se entrega al Estado expresamente con ese carácter o él es confidencial por otro u otro sujeto de derecho internacional, excepto cuando se trae de violencias graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional. El número 11 se encuentre contenido dentro de la investigación de derechos que la ley señale como delito y se transmite ante el ministro público. Y el número 12, lo que por mandato expresó de una ley sea considerada reservada siempre y cuando no contravenga la ley general. Prueba del daño. La argumentación fundada o inmotivada que deben realizar los sujetos obligados tendientes a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que se puede producir con la publicidad de la información sea mayor que el interés de conocerla. Prueba del daño. Como podemos ver en el recuadro, la prueba del daño la tenemos clasificada en 3. La número 1, la divulgación de la información reservada, un riesgo real. Demostrar la identificable de perjuicio significativo al interés público. La número 2, el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de lo que se difunda. Y la número 3, la limitación se adecua al principio de probabilicionalidad. Diferencias, información reservada. Con esto concluye nuestro tema, ingeniero. ¿Puedo hacer unas preguntas? Dele con pregunta. Listo. Primera pregunta para cualquier estudiante. Sobre la prueba del daño, sobre un artículo sobre la prueba del daño para cualquiera. Me dijiste a mí no te escuché porque tengo muy lento el internet.
La pregunta fue si te acuerdas sobre algún artículo sobre la prueba del daño. La divulgación de información, de la información, Eh, representada en un riesgo real que demuestra la identidad de, bueno, es el artículo 1. ¿Sabe? sí, está correcto. Otra pregunta con la información clasificada como reservada de del otro artículo, si alguien se acuerda. Ingeniero, disculpadme, no puede tener cámara, es que estoy en la computadora y mi computadora no tiene cámara. Ya. Bien. No se olviden de las cámaras, por favor. Y el compañero que escuchó tiene la computadora de la cámara dañada. Bueno, al parecer la exposición tuvo pequeños problemas, inconvenientes, pronunciación de palabras. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, eso ya es todo su exposición. Continuamos, compañeros. Bien. Gracias por lo que han prendido las cámaras. Bien. A ver, en este grupo creo que se notó la falencia. No sé si estuvo preparado. ¿Sí? No sé si en este caso, como el día viernes, tuvo que hacer diligencia, ¿sí? Por motivo de traficantes. No sé si se preparó correctamente. En este grupo, no sé si llegó lo que es la información a ustedes, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Si nosotros callamos, porque nosotros no entendemos, ¿no? Bien. De acuerdo al tema de los compañeros, que es de la información reservada y confidencial, ¿no? Sí. ¿A qué se debe usted o a qué usted se asemeja o se imagina de la información reservada? Hablemos aquí, interactuamos. Una información privada que no es para todo el público. ¿Ya? No es para todo el público. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos ejemplos de información reservada? Cedeño Ruiz. Profe, ¿quiere? Podría ser contraseñas de bancarias, cosas así. Ya, correcto, muy bien. Uno. Rosal, ibas a hablar. Sí, le iba a decir lo que yo había entendido según lo que expusieron mis compañeros. Ya, lo que yo entendí es que cuando hablamos de la información privada o cuando lo que ellos dieron a entender de que la información privada es la que la ley no tiene, o sea, lo que la ley tiene prohibido divulgar o prohibido decirse, ya que esta puede dañar o simplemente perjudicar la seguridad nacional o la intimidad personal. Ya. Y cuando nosotros divulgamos, por ejemplo, información, por ejemplo, un video que nos viene y compartimos y hacemos daño a esa persona, ¿qué se podría hacer ahí? ¿O qué reglamento, qué artículo estamos violando ahí? De lo que hablaron los compañeros. Para un tema de eso, al momento que se comparte información, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, hay sanciones
que el momento que usted comparte un video que no se debe compartir, está violando la información y está dañando y haciendo perjuicio a la persona a quien está en ese video. ¿Sí escucharon esa noticia? Sí. Dime, claro. Yo tenía una pregunta sobre eso. Estamos hablando de que no se puede revelar cierta información, pero también está, como quien dice, forzando a lo que sería el derecho a no a la libre expresión. O sea, es que en parte es como una gran contradicción sobre eso, porque se dice que si hablamos del Internet, por decirse, todo lo que está expuesto a Internet, cualquiera lo puede reproducir, cualquiera lo puede compartir. Y si te niegan el derecho a compartirlo, podría decirse que es una falta de lo que sería el derecho a la información o el derecho a la libre expresión. Entonces, eso es algo muy contradictorio y quería saber si me podría, como quien dice, explicar eso. Ya, en ciertas informaciones se puede publicar, pero ya cuando es, en este caso, por ejemplo, si ustedes han escuchado noticias, cuando tiene una persona X, este, ¿cómo le podría decir? Mm, ya, cuando hay bienes que no son, que no son declarados, ¿sí? Ustedes saben que en las noticias, ya, encuentran, después de investigaciones, ¿sí? Declara información de dónde viene ese proceder, ese bien, ¿ya? Entonces, ahí podemos decir que un derecho de violación. Y también se puede compartir información, porque ¿cómo se llama? El pueblo necesita saber información de dónde sacó ese bien. Vamos a suponer, clever, usted, usted no trabaja, ¿sí? Es una suposición. Ya no estoy diciendo que no va a trabajar. Usted tiene carro, usted tiene dos edificios, ¿de dónde? ¿Sí? Si le hace una auditoría el Estado, ¿cómo usted va a decir que esos bienes son adquiridos por la derecha, vamos a decir? ¿Qué usted tiene que justificar? Tiene carro, tiene empresas, así como ¿cómo se llama? El, el juicio de este señor, ¿cómo se llama este señor? El que está preso, Jorge, Salcedo, Salcedo, ¿sí? pensé que era Jorge Glass. De igual manera, también los dos. ¿Usted qué va a decir, Clever? ¿De dónde sacó todo eso? Eso es de la mafia, profe. Ya, Eso, puede ser. Y lavado entonces, activo se llama. y entonces esa publicación o esa información es confidencial para ellos. Y lo que hace la prensa es raspar a penita, ¿sí? Y dar a conocer lo que es al pueblo, ¿no? En este caso, las personas que crean empresas fantasmas, ¿sí? Las personas que crean empresas fantasmas, ya. ¿Ellos qué hacen? Sumamente, es una imaginación, cuando crean empresas fantasmas, Para el lavado de dinero. ya, lavado de dinero, ¿qué más? Poner O firmas sea, neutras. es como, ajá, Para exactamente. escoger información sobre las personas también. Ya, Un sistema de robo de información. robo de información. Y hay muchos casos de eso, de empresas fantasmas, por ejemplo, te llega un mensajito, ¿no? Que te has ganado una plata y tienes que enviar cierta información a tal correo, ¿no? Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Correo phishing, ¿ya? O correo pescando, que se le llama. Big Money también. El caso también de Nazareno, ¿no? Tantas cosas que el pueblo solamente se ha enterado, este, ¿cómo que se llama? Al principio, más. La No se gente enteraba sabe solo profundamente. lo que la prensa quiere que sepa. Correcto, ¿no? No sé si usted